Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, después del tiempo de oración, después del tiempo de intercesión tan excelente de nuestra iglesia y de todos aquellos de tantos lugares que se están acercando para juntos ser la iglesia del Señor, que está presentando sus necesidades, que está agradeciendo y que está compartiendo juntos como cuerpo. Frente a esa realidad, lo que tenemos que leer hoy en el Evangelio de Marcos es, bueno, en realidad lo que vamos a leer ahora ya en el capítulo 14 de Marcos es lo que ha dado la base, el fundamento de la fe que tenemos y de lo que ha hecho que fuéramos iglesia. O sea, la congregación del Señor, la manifestación del reino de Dios, que tiene que ser fiel al Señor, que pasó por esto que vamos a leer hoy. Dejamos ayer el capítulo 14 en un momento muy difícil, pero quiero que hagamos un poco de geografía ahora, porque de repente no nos damos cuenta, pasa un párrafo y perdimos la noción de, por ejemplo, de lugar, ¿no? Cuando hice ese ejercicio preparando esto, cuando Jesús tomó la última cena con los discípulos, dice en el versículo 16, los discípulos entraron en la ciudad y encontraron el lugar preparado para la cena. La cena del Señor fue entonces en Jerusalén. Y se acuerdan que terminamos la lectura cuando decía, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos, ¿sí? Cuando, al menos yo leía eso, salieron al monte de los olivos, era el camino que se recorría para ir a Betania, nuevamente a la casa de Marta, María y Lázaro, pero no fue así. Y eso lo descubrí simplemente leyendo lentamente, volviendo atrás, mirando, ¿sí? Para no perder el cuadro, porque en ninguna parte de la Biblia es necesario, pero en este momento tan especial es importante. Lo que dice entre el 27 y el 31 que les dijo Jesús, tiene que haber sido en el camino al Monte de los Olivos, ¿sí? O en el camino rodeando el Monte de los Olivos. Cuando les dice, todos ustedes me abandonarán, da la cita de Zacarías, de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y tenemos ahí el otro, después de eso, a ver, Jesús quería por amor a sus discípulos prepararlos. Tantas veces había venido diciendo lo que le iba a pasar, ¿sí? Ahora ya les está diciendo cosas más fuertes, más cercanas. Ya les había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar, ¿sí? Pero ahora le está diciendo que iban a ser dispersados, que lo iban a dejar, que lo iban, ¿sí? Y entonces ahí tenemos la emocionalidad tan clara de Pedro diciendo, aunque todos te abandonen, yo no, ¿no es cierto? Y después, y Jesús le dijo lo que iba a pasar, y después, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Recuerdo el dicho ese como base para la lectura de la Biblia, que la palabra nos tiene que hacer de espejo, ¿sí? Así que pensemos esto, ¿no? Las veces que hemos podido de alguna manera abandonar al Señor, aún creyendo que jamás lo haríamos. En este camino, entonces, en este que dice que salieron al Monte de los Olivos, y que Jesús en ese camino con ellos aparentemente serían los apóstoles, nada más. Entonces en ese camino, porque en el 32 dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní.
no dice después, otro día, en la noche, no. Eso era toda una misma escena. A un lugar llamado Getsemaní, entonces fui a buscar, ¿no? Ese lugar era un olivar, olivos, me hace pensar en la provincia de Catamarca, en las provincias donde tenemos tantos olivares, en la parte inferior del Monte de los Olivos, ¿sí? En hebreo quiere decir prensa de aceite, así que ahí empecé, claro, olivos, aceite. Miren lo que encontré en Deuteronomio 8:8, donde tantas veces dice lo que Dios les prometía con la tierra a la cual tenían que ir a conquistar. Pero este pasaje dice, a ver, esperen, 8, era 8:8. El Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. De miel y de olivares, porque me llamó la atención nunca había pensado el Monte de los Olivos porque se llamaba Olivos, pero evidentemente, y Getsemaní era como un huerto, como un lugar especial donde había olivos y que tenía que ver con el prensado del aceite para el espectacular aceite de oliva. Así que ese era el lugar, y que ese era el lugar donde a Jesús le gustaba ir. Seguramente, muchas veces, estando en Judea y estando cerca de Jerusalén, él había ido a orar al Padre en ese lugar que era su huerto especial. Bueno, y acá tenemos entonces, vamos a acompañar a Jesús hoy en la lectura en uno de los tiempos más especiales que se nos ha dado la posibilidad de conocerlo a través de las Escrituras. Esto se podía haber contado en 3 líneas, simplemente. Sin embargo, los discípulos del Señor que escribieron los Evangelios quisieron ponerlo con todo detalle. Y Marcos fue uno de ellos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. No sé si tenemos otro relato que diga que estuvo cerca, discípulos cerca, ¿no? Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el terceto que lo acompañaba en los momentos más importantes, y comenzó a sentir temor y tristeza. Ayer hablamos de los sentimientos de los discípulos que percibíamos a través del Evangelio, pero acá está, y me puse a pensar, Jesús había sentido amor por el hombre rico, ¿no? El llamado joven rico, había sentido amor, había sentido compasión por la gente que lo seguía, que estaba tan necesitada, que aún tenía hambre. ¿Sí? Sintió, por supuesto, amor por sus discípulos, afecto, no se los retó en algún momento, pero nunca dejó de darles una enseñanza después para que pudieran formar su traje de discipulado. Pero acá es la primera vez que tenemos que dice que sintió temor y tristeza. Lo que hablábamos ayer de la divinidad de Jesús totalmente hombre. Frente a lo que iba a venir, que él sabía, toda su humanidad, Dios se encarnó y vino a la tierra hecho hombre. Toda su humanidad se contrajo con temor y tristeza. Pero el relato tiene 2 partes, ¿no? La que tuvo que ver con Jesús y su comunión con el Padre, y la que tuvo que ver con los discípulos. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Qué sentimiento como para
tomarlo cuando hemos sentido esa necesidad, ¿no? Está la angustia. A ver, no se lo está diciendo esto al Padre, se lo está diciendo a ellos para que entiendan el momento que Él está pasando. Comparte sus sentimientos. Y les dijo, quédense aquí y vigilen. Siempre, en los últimos momentos, Jesús se había ocupado de que vigilen, para que nada pasara antes del momento que tenía que pasar. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. O sea, Marcos nos cuenta primero el contenido, Jesús pidiendo que no tuviera que pasar por la muerte. Y también nos dice el contenido de la oración. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ese no me hagas beber este trago amargo, dice acá que literalmente quiere decir, quita de mí esta copa. Yo creo que eso es lo que dice en la traducción de Reina Valera, que es más buscando que sea exactamente, pero ¿qué quiere decir? La otra explicación es, para que se entienda más, ¿no? Quita de mí esta copa es que yo no tenga que beber de esta copa, y eso es una metáfora. La muerte era una copa amarga que él tenía que beber. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Además de lo tremendo de este momento para Jesús, es una lección para la vida, ¿eh? Cuando le podemos pedir al Señor que no tengamos que pasar por algo que no queremos, pero finalmente decirle, pero que sea hecha tu voluntad. Una palabrita con respecto a Abba, Padre, sabemos, y yo creo que creímos que lo habíamos conocido esa expresión por Romanos 8, ¿se acuerdan de Romanos 8? Ustedes, 8:15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese Abba, Padre, ese Abba, la expresión más cercana, como si, creo que cercana a nosotros, decir papito, o una expresión muy, muy íntima. Esa es la que Jesús la dijo, ¿eh? Antes que el apóstol Pablo explicara que eso era lo que nos producía, esa intimidad que nos producía la cercanía a través del Espíritu Santo. Entonces encontramos a Jesús con toda su humanidad pidiendo que si es posible no tuviera que pasar por eso. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. En el momento sumo, mayor de tristeza y de angustia, pensaba en ellos. ¿Y a quién le habló? Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Las preguntas de Jesús para llamar la atención, ¿eh? Las preguntas que las hemos ido marcando en la lectura del Evangelio. Pobre Pedro, una vez más que el Señor le ponía el espejo delante para que se viera. Y ahora Jesús les habla a los tres, vigilen, otra vez, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La traducción Reina Valera dice la carne es débil, pero ¿a qué se está refiriendo? Está hablando del cuerpo, en general la parte material de la vida, ¿no? Esta enseñanza era para ese momento, era para lo que iban a enfrentar, creo que es para toda la vida cristiana. Vigilen y oren para que no caigan en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estaba reconociendo que iba a ser una gran tentación, la de abandonarlo, la de negarlo, la de hacerse los tontos que no tenían nada que ver con él, la de no quedarse junto a la cruz acompañándole. El espíritu está dispuesto, pero era como él reconocer el cuerpo es débil. Así que ayuden a la parte material de ustedes para que no caigan en tentación. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. La oración parece cortita, son unos cuantos segundos, pero Jesús le dijo, no has podido vigilar una hora, ¿eh? Creo que él oró mucho tiempo. Se retiró, hizo la misma oración. Cuando volvió, detuvo la oración, volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. Había sido un día muy largo y cansador y muy fuerte de emociones también. No sabían qué decirle. Acá ya no tenemos nada. No sabían qué decirle. La vergüenza, humanos. Al volver por tercera vez, o sea, 2 veces fue Jesús a orar así al Padre. Al volver por tercera vez les dijo, sigan durmiendo, les preguntó, ¿siguen durmiendo y descansando? ¿Eh? Es como decir, bueno, ustedes descansaban, tenían. Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, aquí viene el que me traiciona. Esta forma de hablar es como que Jesús se había recuperado, había sido fortalecido por el Señor para que estuviera fuerte para soportar todo lo que iba a venir. Creo que sí. Todavía estaba hablando Jesús, estoy en 14:43, estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes. No era un motín propio, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Nunca dejó de pasarse lista a todos los que estaban comprometidos con esto. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús, Rabí, le dijo, y lo besó. Peor momento de la vida de Judas. Entonces los hombres prendieron a Jesús. En el 47 hay un dato que no está en todos lados, pero en Mateo creo que hay más detalles, pero uno de los que estaban ahí, o sea, sería uno de los discípulos, uno de los apóstoles, desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Así nomás. Pero no hay, Marcos no da ninguna referencia más a este suceso. Sabemos por otro evangelio que Jesús lo sanó, al siervo del sacerdote. ¿Acaso soy un bandido, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Isaías 53 relata todo esto. Entonces, versículo 50, todos lo abandonaron y huyeron. Todos, dice, todos. Juan después nos dice, pero no, era más adelante, no en este momento. Este es el momento en que lo prenden, que estaban en el huerto del Getsemaní. Versículo 53, aquí comienza el juicio de Jesús. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos, dice Marco, todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Era el acontecimiento. Habían estado
murmurando, planeando, haciendo arreglos para prender a Jesús. Y ahí estaban todos. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba con el fuego. Ayer dijimos que era este sería el día 15 del mes Nisan, comenzando la primavera en el hemisferio norte. Pero vieron que la primavera empieza con frío también. Entonces no era que estaban en invierno, sino que se resguardó, pero es del único que dice, por lo menos aquí, que se quedó más o menos cerca, se quedó en el patio. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Eso pasa con los testigos falsos, ¿no? Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Unos decidieron, no nos dice si eran de los principales, de los maestros, de los que estaban ahí tratando de congraciarse, dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Algo de eso habían escuchado, por supuesto que no habían entendido nada, pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Vieron que habían dejado primero que todos los falsos testigos, que todos ahí hablaran como para qué. Nada de eso había servido. Finalmente el sumo sacerdote, poniéndose de pie en el medio, interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Tenemos que leer algo de Isaías 53 que relata este momento de una manera tan clara, tan sentida. 53:7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Sí? Es una joya esta, la manera de expresar el lenguaje poético para hablar de Jesús maltratado y humillado. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Me imagino la actitud altanera y despótica del sumo sacerdote. Y ahí sí contestó Jesús, ahí sí habló de las poquitas veces que Jesús habló en los juicios por los que tuvo que pasar. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Estaba completando lo otro tergiversado que habían dicho, que él iba a destruir el templo y que lo iba a hacer. Estaba hablando de su muerte y resurrección, pero ahora está hablando de su segunda venida. Yo creo que si Pedro hubiera estado al lado de él, hubiera dicho, no, callate, no digas eso, te van a condenar. Jesús quiso dejar claro y dar testimonio que él era el Hijo del Hombre, el Dios humano, que lo iban a ver sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Otra ventana abierta al fin, a la venida de Jesús. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. No, si para hacer escenas ahí escandalosas y llamativas mandados a hacer. Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos, ¿vieron cuántas veces dice todos? 3 veces, dice todos en una columnita, 3 veces. Todos
ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. ¿Vieron lo de maltratado y humillado que decía Isaías? Los guardias también le daban bofetadas. Y vamos a terminar leyendo el final del capítulo 14, que es el que está dedicado a Pedro. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, si Jesús estaba en un piso alto, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada, por si acaso se alejó. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes. Primero le había dicho a él, ahora se lo dijo a los demás. Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí, de manera que había corrido la voz, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Lo escucharon hablar y tenía acento de los galileos, ¿no? Y dice, le presto atención a la traducción, él comenzó a echarse maldiciones. Él se dijo maldito. No conozco a ese hombre del que habla. Les juró. No sé exactamente qué quiere decir que les juró, si dijo juro que... O se dice también jurar por hacer una declaración así con mucha fuerza, ¿no? Con mucha determinación. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro había oído que hubo una primera y lo dejó, era al amanecer, ¿no? Los gallos cantan al amanecer, pero lo habrá escuchado porque se dio cuenta que por segunda vez se escuchaba cantar un gallo. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Jesús les fue advirtiendo de todas las cosas que iban a pasar. ¿Para qué? No lo tomaban en cuenta, no captaban, no se daban cuenta. Parecemos nosotros a veces leyendo la Biblia y no. Pero Jesús lo hizo para que se acuerden. Porque en el momento de la caída, en el momento de la metida de pata, se acordó, volvió a su mente que Jesús se lo había dicho. Claro, a ver, una de las cosas que uno puede acordarse es por el temor que le habrá agarrado a Pedro cuando una criada lo reconoció y después todos los otros estaban convencidos de que él era uno que había venido allá de Galilea. El miedo. Pero Jesús nos ha dicho todas las palabras que necesitamos y están acá, están en la Biblia, para que nos acordemos que Él nos dijo, que Él nos advirtió, que Él nos enseñó y que si hubiéramos escuchado nos habría ayudado. El capítulo 14 termina con lo que le pasó a Pedro y se echó a llorar. No creo que tuviera miedo él, no sé, quizás tenía miedo, pero de que fuera terrible el testimonio de una criada y de todos esos hombres que estaban ahí, que fueran a hablar, a acusarlo a él. Pero creo que él se echó a llorar él mismo con Jesús, por lo que le había pasado y por lo que se había dejado envolver por el miedo, por la inseguridad, sin reaccionar. Muy bien, nos espera el capítulo 15 y 16 y terminaremos Marcos y vamos a pasar nosotros también este trago amargo de leer, pero va a ser bueno porque vamos a volver a recordar lo que Jesús hizo.
por nosotros y por toda la humanidad. Muy bien, terminamos todo el tiempo y más. Nos vemos el fin de semana en los cultos, nos volvemos a encontrar el lunes y no perdamos nada de la programación. Que Dios los bendiga.